Bienvenidos a SoyAutónomo.tv. Hoy con la presencia del escritor Pablo Montoya, Premio Rómulo Gallegos en 2015 por su novela Tríptico de la Infamia. Él está aquí invitado a la celebración de los 10 años del programa de literatura virtual de la UNAP. Bienvenido, Pablo, un gusto de verdad. Muchas gracias, Claudia, muy amable. Pablo Montoya también es el autor de las novelas La sed del ojo 2004, Lejos de Roma 2008 y Los derrotados 2012. Ha explorado todos los géneros literarios y sobre todo ha sabido entrecruzar sus fronteras con acierto. Recientemente se publicó Terceto, una antología que reúne poemas en prosa de sus libros Viajeros, Trazos y Programa de Mano. En este libro apreciamos su pasión por los viajes, por la pintura, por la música y por la historia. También una búsqueda de orden poético en la que reconstruye personajes de la historia y también imaginarios. Pablo, de alguna manera, en estos poemas condensa su visión del mundo. Podría decirse que sí. Estos tres libros comprenden un trabajo de casi 30 años. En realidad lo primero que yo empecé a escribir fueron esos poemas en prosa, digámoslo así, con la idea de que algún día los iba a publicar. Evidentemente antes, cuando era adolescente, escribía cuentos, escribía poesía en verso, pero siempre con la conciencia de que eso que estaba haciendo era importante en la medida de mi aprendizaje, pero que nunca eran textos publicables, mientras que esos textos que conforman Viajeros, Trazos y Programa de Mano, siempre tenía la idea de que esas prosas poéticas, esas minificciones, porque son textos, como tú sabes, un poco fronterizos, anfibios, podían conformar en un mañana un libro. Primero escribí Viajeros, luego por mi pasión por la pintura, que es una pasión muy particular porque yo no pinto, sino que soy un observador de los cuadros y un visitador pues apasionado de los museos y de los libros de arte. Y posteriormente, que fue el último de los libros, Programa de Mano, que está dedicado a los compositores. O sea que sí, creo que conforman como un buen compendio de lo que yo entiendo que es el ser humano, que es la condición humana, y al mismo tiempo reflejan pues como tú dijiste, mis grandes pasiones, que son el viaje, aunque hay evidentemente viajeros mucho más consumados que yo, pero es una circunstancia que me atrae mucho, al menos literariamente hablando, la pintura y la música. Y también están relacionados con episodios determinantes en su vida por aquello de su viaje a París. Sí, muchos de esos textos tienen de alguna manera un rasgo autobiográfico. Aunque fueron concebidos en Tunja, los primeros textos de Programa de Mano, que fue el último libro que habría de escribir, digamos que la idea concreta de este terceto se fue configurando en París, que fue donde escribí Viajeros y Trazos. Digamos que allá en esa ciudad, en realidad en París fue donde yo encontré como mi camino de Damasco, como se dice. En Tunja sabía que iba a ser escritor, que quería ser escritor, pero dedicaba mi tiempo, la mayor parte de la música, pero cuando llegué a París tuve como la certeza y la seguridad, ante todo, de dedicarme a la literatura. Hay en Terceto antecedentes de sus novelas también, pues lo digo por el texto a Ovidio, que es el personaje protagónico de Lejos de Roma, y por los textos a Théodore de Bry y François Dubois, que son dos de los pintores que hacen parte de Tríptico de la Infamia. Claro. ¿Serían antecedentes o síntesis poética de estos personajes novelados? Pues mira, cuando yo los escribí, yo no pensaba escribir esas novelas. Digamos que eso se produjo después, pero podrían leerse como síntesis de lo que después van a aparecer en las novelas. También está en Terceto el origen de Los derrotados, porque está Caldas, entonces yo creo que es un libro, esos libros del Terceto son libros canteras, o sea, de allí yo fui sacando como estos elementos fundamentales para poder escribir las novelas. De hecho, la segunda parte de Tríptico de la Infamia es una ampliación, si se quiere, de esa pequeña prosa poética que yo le dedico a François Dubois en Terceto. Entonces sí, me parece bien decirlo así, son síntesis poéticas de mis novelas. Tríptico de la Infamia, si bien tiene un sustento histórico, se abre a la invención literaria.
¿Cuál es su concepción de la novela histórica y en esa medida, cuál es el encanto y la exigencia de escribir novela histórica? Sí, es una pregunta muy interesante, muy especial. Yo me he encontrado en diferentes ocasiones con amigos, con escritores, sobre todo con poetas particularmente, que no creen en la novela histórica. Les parece eso como una especie de falacia, como una especie de moda literaria. No, estoy en contra de ellos cuando dicen que es una falacia, pero me parece que es una moda literaria desde que se inventó, pues desde que la propuso Walter Scott en el siglo XIX a principios, porque Ivanhoe, que es la primera novela histórica en rigor que se ha escrito, o al menos según la historia de la literatura, produjo un fenómeno de moda que abarcó no solamente Europa en ese momento, sino que después habría de llegar a América. Las primeras novelas que se escriben aquí en América Latina tienen la influencia de Walter Scott y la influencia de la novela histórica. Entonces es algo que siempre ha estado presente desde entonces hasta nuestros días, e inclusive si vamos más atrás vemos que siempre ha habido una preocupación por parte de los poetas, de los dramaturgos, de los ensayistas, por la historia, por el pasado, porque pues, el pasado es lo que más tenemos los seres humanos, el presente es muy escurridizo y el futuro pues no lo podemos predecir, mientras que hay una gran cantidad de tiempo que ha vivido el ser humano y un montón de acontecimientos dignos de contar, sobre todo dignos de contar porque me parece que la novela histórica permite, o al menos es mi caso y esa es mi visión de la novela histórica, reinventar ese pasado, readaptarlo a las circunstancias actuales, porque si vamos al pasado es porque queremos entender un poco de dónde venimos, por qué estamos así o por qué miramos determinadas circunstancias de tal o tal manera. Entonces, la novela histórica para mí es un artefacto literario eminentemente, como lo he dicho en varias partes, es un artefacto que no tiene que rendirle pleitesía a la historia como ciencia, porque la historia es otra situación particular, que bebe de la historia, por supuesto, bebe de ciertos libros que se han escrito sobre el pasado y en el pasado, pero que su mayor misión es la de rendirle pleitesía a la literatura. Es decir, la novela histórica es un libro de ficción y hay que leerlo así, pero es un libro de ficción que da luces o propone caminos polémicos, muchos de ellos, para comprender mejor esa situación que se recrea en la novela. Entonces, así es como yo he abordado las novelas hasta el momento que he escrito. Son reinvenciones del pasado, pero con una gran dosis de imaginación literaria. En Tríptico de la Infamia narra la historia de tres pintores franceses y protestantes del siglo XVI, Jacques Lemoine, François Divois y Théodore de Bricq, y los vincula a través de los horrores de la conquista de América y también de su condición, pues también los vincula por su condición de ser artistas. ¿Por qué narrar la historia de la infamia desde la orilla del arte, Pablo? Bueno, me ha interesado mucho ese tema en realidad, con Tríptico de la Infamia, como que yo logro llegar a una especie de condensación de preocupaciones que había tenido, que había formulado en otros libros pasados, en Trazos, por ejemplo, en Sobre una luz de agua, que es un libro dedicado también a la pintura y a la poesía, a través de Francisco de Asís y de Giotto. Entonces me parecía que era importante que, bueno, en realidad mis personajes noveles casi todos son, y de los cuentos, casi todos son artistas, son o pintores o fotógrafos o poetas, o sí, siempre tienen como una preocupación con el arte, ¿no? con la búsqueda de un fenómeno estético determinado. Entonces, por un lado, digamos que llegar a Tríptico de la Infamia no era algo fortuito, sino que obedecía a una búsqueda particular, narrativa, poética, ensayística, y que en Tríptico logré, creo que, reunir de una manera que a mí me satisface, pues, de algún modo. Lo otro es que apoyarme en artistas para poder narrar la conquista de América o las guerras de religión que comenzaron en Europa y después pasaron a América. Me parecía que era interesante hacerlo desde la perspectiva del arte, porque no se ha hecho casi. Digamos, de la gran cantidad de novelas históricas que yo leí sobre el siglo XVI,
Evidentemente aparecen artistas, aparecen cartógrafos, más o menos, aparece gente de conocimiento, sobre todo aparecen muchos monjes, ¿sí? Aparecen muchos guerreros con ciertas ínfulas de intelectualidad, para emplear un término contemporáneo, pero no aparecen artistas. Entonces me parecía que era como un terreno virgen y en realidad cuando yo descubrí a estos pintores en los años 90 en París, yo hacía el doctorado en literatura allá y fue en ese contexto que los descubrí. Me llamaron la atención inmediatamente por eso, porque eran seres que me parecían especiales para ser trabajados literariamente hablando. No los pude recrear novelísticamente en esa época porque no tenía tiempo, ni las armas, ni el talento, digámoslo así, para hacerlo, pero siempre estaban allí rondándome, y fue así como poco a poco comencé a invitarlos a los tres a esa novela, pues, donde ellos aparecen, y me parece que es como uno de los aciertos de Tríptico de la Infamia es esa, y creo que eso fue lo que determinó el jurado de Rómulo Gallegos, como una mirada del siglo XVI en estos lazos entre Europa y América, a través de una mirada, de una forma de ver el mundo que no ha sido muy trabajada en la literatura latinoamericana, que es la mirada de los artistas. Hay quienes dicen que la leyenda negra no debería ser la única visión alrededor de este encuentro de dos mundos, Europa y América, y que la herencia española no debería observarse solamente a través del catalejo de la ignominia. ¿Usted qué piensa de esto? Sí, yo creo que es una pugna que ha existido desde siempre. Lo que pasa es que yo creo que yo escribí Tríptico de la Infamia porque yo, antes de escribir esta novela, escribí un libro que se llama Novela Histórica en Colombia, entre la pompa y el fracaso. Y me di cuenta que gran parte de las novelas históricas escritas en Colombia ensalzan mucho ese periodo de la conquista. Una épica de la conquista que a mí me parecía que no era tal y que me parece que no es tal. Evidentemente el cruce, la civilización latinoamericana es producto de un mestizaje, de una simbiosis cultural, donde la herencia de España es muy fuerte y es benigna y benéfica en cierta medida. Hemos recibido su lengua, su religión, sus códigos de justicia, aunque eso viene ya pues un poco más atrás de ellos. Hemos recibido un imaginario muy interesante, muy rico, pero hemos recibido eso a través de un cruce de una gran violencia, y eso es lo que me parecía a mí como digno de tratar, ¿no? No decir que es abominable y que esa herencia es espuria, pero sí decir que en la fuente, en la base de esa fundación civilizada hay un gran crimen, y no seguir con la idea de que venimos de una épica, de un gran momento, de una gran valentía. A mí me parece que pues, o yo no encuentro eso. Entonces creo que por esa ausencia de esa mirada crítica frente a la conquista en el contexto de nuestra novelística histórica es que yo escribí Tríptico de la Infamia, y también pensando en que esa mirada de los artistas del siglo XVI, ahora esos artistas por supuesto son protestantes, esos artistas son perseguidos por el catolicismo y tienen una visión del mundo, entonces por eso aparece toda esta crítica tan fuerte a lo que hicieron los españoles en América. Pero en algún momento, en varios momentos de la novela, yo observo y digo que a pesar de que esas conquistas fueron tan agresivas, hubo una parte de España, la más digna me parece a mí, la más civilizada, la más honorable, que sí se opuso a esos modos de la conquista, y eso es lo que yo más o menos trabajo también en la novela, ¿no? Esos exponentes que criticaron el salvajismo de la conquista y que propusieron unas vías más sensatas, más nobles, más generosas, pero que finalmente pues no lograron imponerse, ¿no? Pablo, es apabullante la minuciosidad con la que usted describe la masacre de San Bartolomé, el cuadro de François Divois,
De hecho, el cuadro en sí mismo ya es impresionante. Y no solamente este cuadro, ¿no? Usted escribe muchas obras, muchas pinturas, muchos grabados, y eso me hacía preguntar por su actitud contemplativa frente a la obra de arte. Ya nos ha dado unas pistas, pero cuéntenos cómo fue esa pesquisa documental y museística, la experiencia estética que vivió como tal y que aparece en las últimas páginas de la novela, donde hay un fuerte componente ensayístico. Claro. Fue muy apasionante, fue una novela escrita a lo largo de muchos viajes, de muchas lecturas, de muchas visitas a museos, de muchas notas, sí, hubo un registro de investigación muy fuerte que comenzó desde la época, que te digo, desde los años 90, porque fue en esa época en que yo comencé a fotocopiar, a leer los textos que los académicos franceses, alemanes, ingleses, en menor medida los latinoamericanos le han dedicado a estos pintores. El caso de François Dubois pues, es un caso muy particular porque él es el pintor de una sola obra. Entonces yo fui a buscar ese pintor, esa obra, allá está en Lausanne, está en Suiza, en el Museo Cantonal de Bellas Artes, y esa obra me acompañó durante casi todo el periodo de la escritura, ¿no? Es un cuadro terrible, pero me acuerdo que yo cuando escribí la segunda parte tenía una lupa, porque yo tengo una pequeña lámina, y prefería mirarlo con lupa que mirarlo en internet. Y miraba con lupa los detalles, los personajes, los contaba, porque la segunda parte tiene que ver mucho con la forma en que Dubois supuestamente pintó ese cuadro, ¿no? O sea, yo no sé qué pasó con Dubois. Dubois es un ser un poco espectral, pero yo reinvento todo ese personaje, y una de las maneras de reinventarlo es justamente ponerlo a explicar cómo él aprende su oficio de pintor y cómo va pintando poco a poco este cuadro, que es como la misión que él tiene en su vida. Por un lado Dubois, por otro lado está lo de Lemoine y de Brie, que esas pinturas y de esos pintores sí se sabe un poco más. Yo también me informé mucho sobre ellos. Recuerdo que para ya recoger las últimas informaciones sobre de Brie me fui a Frankfurt, porque él murió en Frankfurt, a seguir las pistas de Brie, pero no encontré nada porque todos los museos históricos que habían en Frankfurt y que recogían los trabajos de Brie fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo me encontré con otro fantasma, pero sí fui a Lieja, a la Universidad de Lieja, donde hay una galería, la Galería Bitter, donde hay un buen material dedicado a la empresa de Brie. Allí estuve unos días mirando esas láminas, leyendo sobre ellos. Entonces sí, fue un trabajo pues muy, como te digo, muy rico. Era como un motor, ¿no? Yo sabía que estaba escribiendo algo que me gustaba mucho, porque me permitía viajar, me permitía conocer, leer muchos libros, observar, comparar. La novela tiene un registro ensayístico porque justamente la elaboración de la novela está apoyado en eso, ¿no? Está apoyado en esa investigación, en ese tipo de acercamiento al objeto literario desde la reflexión. Y creo que yo logré un poco pues armonizar esas diferentes formas narrativas en la novela. Es precisamente en esos recorridos por Lieja cuando aparece el propio autor de la novela como un personaje más en las páginas de Tríptico de la Infamia. ¿Cómo atraviesa esa tensión entre verdad y ficción en sus obras, Pablo? Bueno, a mí me parece que yo siempre en aras de la imaginación literaria siempre estoy jugando un poco con los anacronismos, ¿no? Por eso creo que traté como de mostrar el encuentro de esos dos personajes, uno del siglo XVI y uno del siglo XXI, el escritor que está escribiendo la novela y que está persiguiendo al personaje y que de pronto lo encuentra, pero son encuentros completamente imaginativos, ¿no? Pero a través de ellos se logra como tener una visión de ese siglo XVI, de esa ciudad de Lieja que yo recorrí, que es una ciudad preciosa además, que me pareció impresionante la ciudad. Yo venía de estar unos meses en Frankfurt y estaba un poquito bloqueado en Frankfurt con los demás, con la gente que me acompañaba porque no hablo alemán. Entonces estaba como encerrado en mí mismo escribiendo la novela, un poco tenso en realidad, muy solo, y de pronto llegué a Lieja y en Lieja se habla francés y yo hablo francés, entonces sentí que respiraba
Además la ciudad no es Frankfurt, es una ciudad que se quedó como en el siglo XIII, XIV, es una ciudad, por supuesto, moderna en ciertas cosas, pero la parte histórica es una ciudad que me transportó inmediatamente al supuesto Lieja, o a la supuesta Lieja que había conocido de Brie. Entonces todo esto es lo que hace que las novelas mías tengan que sean como híbridas, ¿no? Como que haya como una especie de pacto con el lector en el que yo le estoy diciendo a él que lo que le estoy contando está basado en una gran investigación, que es minucioso, que es arqueológicamente válido, pero al mismo tiempo le estoy soltando datos para que él sienta que hay rupturas, que hay fisuras en las que él de pronto se pueda preguntar, y entonces este señor sí me está contando la verdad. Exactamente. Sí me está diciendo sí. algo, o él me está tomando el pelo. Entonces yo juego un poco a eso, ¿no? Voluntariamente, por supuesto, para poner en crisis como al lector, ¿no? Para ponerlo a vacilar un momento, porque eso es lo que hace también el escritor, ¿no? Vacilar en ese pasado y ese presente. Y a propósito de esos vacilamientos, Pablo, en Tríptico de la Infamia se lee: la realidad siempre será más atroz y más sublime que sus diversas formas de mostrarla. Creo que todo intento de reproducir lo pasado está de antemano condenado al fracaso, porque solo nos encargamos de plasmar vestigios, de iluminar sombras, de armar pedazos de vidas y muertes que ya fueron y cuya esencia es inasible. Esos eran sus cuestionamientos también al momento de escribir la novela, Pablo. Claro, están ahí claramente. Sí, hay muchas cosas mías, por supuesto, en la novela, frente a lo que es escribir una novela histórica, frente a lo que es atrapar esa fugacidad permanente del tiempo. Hay muchas inquietudes mías cuando se abordan el aprendizaje de los pintores. Por ejemplo, cuando Dubois está aprendiendo a pintar, en realidad yo a él le transmito todas mis suposiciones frente a lo que es un proceso de aprendizaje pictórico. Toda su imaginación erótica es evidentemente mi imaginación erótica, porque Dubois es un personaje, o sea, si yo hubiera querido reproducir un personaje fiel al siglo XVI, Dubois sería, a mi juicio, un personaje un poco gris, un personaje lleno de prejuicios, un personaje que tuvo una vida determinada por la época. Pero no, a mí lo que me interesó en Dubois y en Lemoine también fue como introducirles inquietudes mías. Por ejemplo, el encuentro de Lemoine con el indígena, el primer capítulo, que se tatúan ellos, que se pintan, es una invención completamente mía. Un tatuaje que le permanece además en la mano. Exactamente, sí, la lagartija con la que él llega. Y que cuando Debris encuentra a Lemoine en Londres, Debris quiere ver esos tatuajes que tiene en el cuerpo. Pero Lemoine le dice, no se lo voy a mostrar, porque también hay un pudor, ¿no? Hay un pudor que es muy protestante, por cierto, el pudor del cuerpo. Entonces, pero me parece que en ciertos momentos me parece válido introducir como la sensibilidad del escritor, ¿no? Y así es como yo concibo, te digo, esas novelas históricas. Es un permanente ir y venir entre el autor y los personajes que está recreando. Hablar de belleza en medio del horror parece una antípoda, y es algo recurrente en sus obras, Pablo. ¿Tiene que ver con que esta sea una constante de la historia, de la vida? Mira, hay escritores que son escritores diáfanos, transparentes, que no les gusta hurgar en esos lugares oscuros, en esos agujeros negros, como se dice. Hay otros escritores que sí les gusta de pronto introducir sus narices en esos núcleos conflictivos de la condición y de la historia humana. Yo creo que a lo largo de mis libros soy de esos escritores que me gusta entrar en esas situaciones que son conflictivas y que pueden molestar al lector, por supuesto, ¿no? O a un cierto tipo de lector. Entonces, viendo, por ejemplo, ahora en la novela que estoy escribiendo, que es una novela de aprendizaje, una novela de formación sobre unos estudiantes de música que van a Tunja, y Tunja en ese momento para ellos, como lo fue para mí de alguna manera cuando estudié música allá, era como una especie de lugar monástico, ¿no? Como un lugar aislado de todo. La escuela era como una especie de torre de marfil donde íbamos a estudiar leyes armónicas, contrapuntísticas. Pero de alguna manera u otra el país Colombia nos llegaba allá, y llegaba
con un poder impresionante, ¿no? Entonces, claro, no era lo mismo Tunja que Medellín o que Bogotá en la década del 80, donde se produjeron los grandes, las grandes calamidades de esos años, pero en Tunja nos llegaba digamos como el eco, y no el eco muchas veces, sino la esencia de ese conflicto que se estaba dando en Colombia, y la novela se ve impregnada de esas situaciones difíciles. Yo digo, otra vez estoy convocando, estoy hurgando en esos momentos complicados, cuando lo que yo quisiera es contar las fantasías de unos chicos, cómo hablan, de qué hablan, cómo se aman, cómo discuten, cómo sueñan con la música, y de pronto entra el país y les mueve el piso, como se dice, ¿no? Entonces es inevitable, en tanto que colombianos incluso, que latinoamericanos, inclusive la charla que voy a dar ahora en los 10 años de literatura virtual tiene que ver un poco como con esa relación tan candente que hay entre el escritor y los momentos difíciles de la sociedad en la que vive. Pues lo que acaba de decir se relaciona perfectamente con la pregunta que viene, y es que usted advierte lúcidamente en Tríptico de la Infamia que no es bueno extraviarse en comparaciones seculares o en presupuestos que designen la permanencia de la violencia en un país a lo largo del tiempo, pero resulta inevitable preguntar por su visión de Colombia, más en un momento histórico como el que atravesamos, en el que se habla de la paz y permanecen o perviven los conflictos que alimentan la violencia. ¿Cuál es su visión de Colombia y cómo observa su relación con las artes? Bueno, Colombia es un país que le ha dedicado demasiado tiempo y demasiado dinero a la guerra, y eso es terrible de todo punto de vista. Yo soy una persona que no simpatizo con los políticos de ningún partido, porque casi todos me parecen mentirosos, manipuladores, retóricos, pero creo que la propuesta de la paz, o por la paz, que hace el presidente Santos me parece viable, y por eso voté en el segundo mandato por él. Y creo en esos diálogos de paz, aunque no olvido que esos diálogos lo hacen victimarios y victimarios, ¿no? O sea, lo hace el Estado y lo hacen las guerrillas, que son victimarios entre ellos. Y la presencia de las víctimas es, a mi modo de ver, bastante mínima, pero no apoyo bajo ningún punto de vista los discursos de los guerreros, no los apoyo ni de los colombianos ni de ningún otro guerrero del mundo. Yo soy un pacifista 100% convencido de la paz, consciente de que el ser humano es un territorio lleno de conflictos y que hemos construido las civilizaciones a partir de guerras infaustas, y que la civilización de alguna manera es producto de todo eso. Yo creo que el ser humano tiene que llegar a un momento dado en que debe superar esa constante. Y Colombia sé que no lo va a superar en los próximos años completamente, pero sí puede de pronto llegar a un acuerdo en que ya se deje de gastar tanto dinero, tanta energía con esta guerrilla, y que toda esa energía y ese dinero se utilice para otra, y toda esa voluntad humana se utilice para construir espacios verdaderamente democráticos. Pero somos un país, como te digo, un país muy, muy ganadero, muy agropecuario, muy rural, digamos, mentalmente hablando, a pesar de que la población colombiana casi toda vive en las ciudades, masificadas caóticamente. Pero a pesar de eso, pienso que nosotros, hablo de los escritores, de los humanistas, de los que enseñamos humanidades, de los científicos, de la gente que maneja el conocimiento, el compromiso fundamental es aportarle a la paz, al menos votar por ella, ¿no? Decir que es fundamental construir esos espacios y lograrlos, ¿no? Sobre todo para las generaciones futuras, ¿no? Que no enfrenten lo que nosotros tuvimos que enfrentar y hemos tenido que enfrentar, una guerra completamente absurda en el sentido en que asesina, aunque sé que sus objetivos y sus presupuestos son muy claros, ¿no? Son económicos casi todos ellos. La guerra es una cuestión donde la economía se une a lo ideológico, a lo religioso, pero fundamentalmente se hace guerra para ganar dinero.
Pablo Montoya también es profesor de la Universidad de Antioquia, profesor de literatura. ¿Cómo ha sido esa experiencia de compartir la literatura en un aula de clase y también crearla? Ha sido muy interesante. Yo generalmente en mis clases de literatura, yo soy profesor de literatura, o he sido profesor de literatura colombiana, latinoamericana y francesa. Y en ese sentido mis clases son, digamos, o buscan propiciar en el estudiante un interés en estos libros, en estos autores. Yo no he enseñado en la universidad, no he hecho talleres de escritura creativa, por ejemplo. La Universidad de Antioquia no tiene todavía una carrera de escritura creativa. Queremos hacerla, pero todavía no ha sido posible. Pero sí he participado en los talleres de relata. Entonces sí sé también más o menos lo que es enseñar a escribir, pues, o tratar de estimular este tipo de enseñanza. Me parece que son espacios de paz, por ejemplo. Son espacios de discusión, pero son espacios, digamos, de comunicación pacífica, intelectualmente hablando, aunque sean candentes a veces, ¿no? Los estudiantes formulan preguntas fuertes, o los estudiantes finalmente no están interesados, ¿no? Es como una contradicción. Hay estudiantes brillantes, pocos, y hay un gran grupo de estudiantes que no les interesa tanto como uno quisiera que les interesara. Entonces, la cuestión de la universidad pública, en la Universidad de Antioquia, creo que en todas las universidades de Colombia, con los estudiantes de literatura, es tratar de subsanar esas grandes lagunas que ellos tienen a nivel de lectura y de escritura, ¿no? Porque vienen de un bachillerato a veces no muy, digamos, muy bueno en ese sentido, de una escuela que tampoco le apuesta mucho a eso. Entonces, la idea nuestra es como tratar de llenar esos vacíos que hay en los estudiantes a través de consejos, a través de una serie de lecturas que sean básicas y que los estudiantes logren comprender más o menos el panorama literario universal, en dónde se están moviendo, de dónde vienen, para dónde van, que conozcan la tradición literaria que es tan fundamental y que de pronto las nuevas generaciones la desdeñan a veces, ¿no? Como están sumidos en estas redes sociales y son tan audiovisuales, desconocen muchas veces, digamos, lo importante que es acercarse a los grandes libros, ¿no? Que a veces son voluminosos y que necesitan tiempo para leerlos. Bueno, al cierre de esta entrevista con el escritor Pablo Montoya, Premio Rómulo Gallegos en 2015 por su libro Tríptico de la Infamia, ya sabemos está escribiendo otra novela, vamos a ir con preguntas muy breves para respuestas muy cortas y frases para completar. Quisiera también destacar que Pablo Montoya nació en Barrancabermeja, es santanderiano, aunque pues su acento nos trae los ecos de Antioquia, de Medellín, pero sobre todo que a través de sus obras nos habla de esa universalidad de la que estamos hechos. ¿Su música favorita, Pablo? La música que se denomina clásica. Una pintura que encierre la poesía del universo. Más bien la poesía del movimiento humano, el Jardín de las Delicias, del Bosco. ¿Por qué insiste en la belleza de lo efímero? Porque la belleza es efímera, la existencia es efímera, todo lo que nos atañe es fugaz y breve. Una situación que le resulte intolerable. Las motocicletas y los carros, en tantas cantidades como las tenemos en Colombia. Escribir es... Escribir es un ejercicio de resistencia. Un viaje inolvidable. El viaje que hice en el 2015 a la región cátara, en Francia. Un viaje fascinante que aún no ha emprendido. El viaje a la India. El autor que lo desvela. Bueno, en este momento me desvela Thomas Mann. Un libro imprescindible. El Cándido de Voltaire. ¿En qué cree Pablo Montoya? A ver, creo en la... Sí, creo en la vida. ¿Cuál es el amor de su vida? Bueno, hay muchos amores, ¿no? Mis hijas, Alejandra, mi esposa, la música, la pintura, la literatura. Cuando mira un atardecer... Bueno, cuando miro un atardecer, si es un crepúsculo, me da una cierta angustia de que la luz está acabando y está entrando la noche. Gracias por este tiempo, Pablo, y pues doblemente felices de que nos acompañe porque sabemos que lo mediático pues no es su fuerte, tampoco el mío. Muchas gracias por este tiempo para la UNAM. Claudia, por la entrevista.